9 de la mañana, 13 minutos. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 67 de F5. Estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, @info24rg. A partir de este momento y hasta la hora 12 vamos a estar en vivo acompañándote, dándote algunas noticias y por supuesto discutiendo algunos de los temas de mayor interés para nuestra ciudad, para nuestra provincia y por qué no también para nuestro país. También estamos en vivo a través de nuestra señal digital Info24 Radio y se suma a esta transmisión, como siempre lo hace, nuestros amigos de radioangip.com. En este episodio, como en los anteriores, ¿quién te habla? Junto a la compañía de mi amigo, a quien voy a presentar en unos instantes más, vamos a estar intentando disimular esta realidad. Mi nombre es Carlos y aquí, el que está aquí a mi lado y mirándome atentamente, es mi amigo Javier. Javi. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien. Tranquilo. Zafamos del martes. ¿Qué le pasó? Zafamos del martes, dice acá. Ah, sí. ¿Por qué martes? Y porque ayer fue martes 13. Ah, ¿sabes que me enteré tarde de eso? Por suerte. Porque soy re cabulero yo. Me enteré como a las 7:30. Digo, no sabemos qué va a pasar hoy, pero y no sé, qué sé yo. Ya estoy regalado, amigo. Vení, papi. Estoy con una especie de desconsuelo. Pero claro. Bueno, acá estamos. El episodio anterior, re cortito, se cortó y nos fuimos y yo agarré todas las patadas. Patada, fue como una patada de chancho el programa anterior. Y sí, todos me miraban y corrían y bueno, y me gané 2 denuncias. 3. Pero usted lo que pasa es que se lo toma todo muy a pecho igual. Hay que ponerle... Fue un problema satelital prácticamente. Digamos todo. Que todavía no está resuelto, estamos con lo que podemos. De un hilo. Sí. Pero bueno, el esfuerzo es inconmensurable y por eso es que estamos en vivo en calidad HD. Ah, mire usted. Qué importante. Y sí, ¿a quién le importa? Se cae el mundo, pero nosotros estamos en HD. Guarda. Sí. Ah, pero vos no viste la calidad de video. ¿No? ¿Sería una cosa así? Claro. Israel está que taca a Irán, Irán está que... Sí, bueno. Claro. Y nosotros estamos en HD. Buenísimo. Bueno, uno de los temas, Israel es uno de los temas que poco se habla y también, hola Lili, también está este tema que no sé si se estará hablando en estos momentos en oficinas de todo tipo y dependencias de todo tipo y color a lo largo y a lo ancho. Dígame, yo le soy sincero, sí. A lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Cruz. Santa Cruz, puntualmente. Está bien. Sí, Santa Cruz, puntualmente. Porque, bueno, capaz que también se puede llegar a comentar a nivel nacional. Porque nuestro gobernador, mi gobernador. Es suyo ahora. Volvemos al ¿le pertenecemos? Nuestro gobernador, Claudio Vidal, ayer convocó y anunció que los trabajadores de Santa Cruz no pagarán ganancias. Ah, mira vos. No estamos tan quebrados como dice entonces.
Bueno, pero a ver, acá hay una... Este es medio particular. Yo entendí, y capaz que si alguno entendió otra cosa, me lo puede decir. No dije el tiempo, no dije los datos de comunicación. ¿Querés que vayamos con eso y después seguimos con mi gobernador? Bueno, sí hay tiempo igual. Tenemos tiempo. Bueno. Sí. Antes de que te cuente y hagamos este debate, este pimponeo respecto a esta... Ahora lo leo. Antes de que empecemos con este debate, tengo que contarte que esta transmisión, este programa F5, está siendo transmitido, desarrollado y elaborado, amasado desde la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, Patagonia, Argentina, donde la temperatura actual es de 3 grados, se prevé para el día de hoy una máxima de 6 grados. La presión en este momento 1007 hectopascales, visibilidad 10 kilómetros, humedad del 87%, viento del sector norte. Dicen que es malo el viento norte. Viento del sector norte a 14 kilómetros en la hora y tenemos una sensación térmica de 1 grado bajo cero. Está ahora... ¿Quién dice que es malo el viento norte? No. Eso es tremendo, Eso es el norte. Sabiduría eso es cuando viene el viento... El norteño, pero viento norte viento norte te agarras a piña con el vecino. Es así. Ni salgas. Claro, no. No inventé otro curro más porque está lleno de curro. Vas al súper y el cajero te cobra 2 veces. Y encima se enoja y te saca patadas. Está todo mal. Viento norte. Pone la gente de muy mal humor. Mire usted. Te decía, ahora está despejado, luego en minutos más parcialmente despejado. Y así se va a mantener durante el resto del día. Así que hoy es un día lindo. Bueno. Aceptable. Buenísimo. Para la época del año. Sí, así se va un poco la humedad, igual que venga un poquito el viento. Exactamente. Sí, respecto al debate que vamos a tener nada más que en unos minutos, vos podés participar y escribirnos, decirnos a ver si estás o no afectado por la medida. Ya casi me río. Podés escribirnos al 2966-1527 y 1005 más 54 2966-1527 1005 si es que estás desde otro país. Y ahí nos mandás un mensaje, vida al trucho o algo de eso. Digo, si te sentís afectado o beneficiado por esta medida anunciada de manera rimbombante. Ahí estamos, entonces ya está, ya cumplimos, dimos los teléfonos, dimos el clima, ya podemos empezar a sacarnos el cuero a todo el mundo y decir barbaridades de los demás. Poniéndonos nosotros no es así. En el centro de la escena. No. Dentro del barrio somos como los más alegres, aunque a veces se pone una piedra acá porque no se puede, pero bueno. Ahora, esto que te decía, te comentaba al principio, Claudio Vidal anuncia que los trabajadores de la administración pública no van a pagar ganancias. Y a esto, titular, lo ves y decís, pero mira vos, este tipo, qué huevos que tiene, ¿no? El punto acá, sacándole un poco de precio a lo que dijo, ¿cuántos pagan ganancias de la administración pública? ¿Cuál es el porcentaje? Pero ya te fuiste derecho al hueso, amigo, pará. Tenía que contarte que el Vidal, nuestro gobernador, mi gobernador. No, su gobernador, no es mío. No, yo no le pertenezco más. Convocó a todas las conducciones de los gremios estatales. Escucha esto y empezá
¿A quién convoca? ¿Cómo lo dice? ¿Qué le dice? Ahí miran nombres. Dale. Ahí está, bueno, anoto. ¿entendés? Escucha. Convocó a la conducción de los gremios estatales y les anunció que Santa Cruz se hará cargo. O sea que Santa Cruz paga el ítem que corresponde a impuesto a las ganancias. Si Santa Cruz lo paga, primero hay plata. ¿Pero de quién es la plata? No, plata de la provincia. Nuestra. Ok. Tuya, mía. De tu vecina. O sea, los mortales le pagarán las ganancias a quienes se vean afectados por impuesto a la ganancia. O sea, claro. un jubilado, una jubilada, un docente, una docente, un policía, un bombero, un tal, ¿no? Aquel que está en mesas de entrada, ¿no? El que está en mesa de entrada no creo que llegue. No. Todos esos van a sacar de su bolsillo y le pagarán las ganancias. Para pagar, está bien. Eso fue lo que le dijo. En pocas palabras, le dijo a la conducción de gremios estatales y tal. Entiendo que es así. Sí. Y ahí estaba Prosa, UPCN, AMET, APAP, ADOSAC, Espere. ATE, ATSA, UPCN, ATE, AXA, Luz y Fuerza, los Viales. ADOSAC, me dijo. ADOSAC. También. O sea, a lo que yo entiendo, que si terminado este anuncio, porque fue y lo llamó y todo, imagino que todos estos que concurrieron, sindicatos, algún souvenir se han llevado. No. Viste que, no, digo las bolsitas, Claudio Vidal, Gobernación, eso. 2 merluzas. Alguna merluza que quedó por ahí, congelada. Una bolsita de leña del norte argentino. Catamarqueño, quebracho, para el asado. Así que a no preocuparse, señoras y señores, porque usted, yo y tu vecino, tu tía, tu hermano, que no llega a eso que bien nos apunta nuestra fiel oyente, que no llega al importe que le corresponde impuesto a las ganancias, aportarán para pagarle la ganancia, el impuesto a las ganancias al personal de conducción, porque en realidad esto, amigo, esto es atajar a sus caciques. Imagínate que vos tenés subsecretarios, directores y tal, que deben cobrar un poquito y capaz que llegan al impuesto a las ganancias, porque se ponen ítem acá, ítem allá, entonces van, ojo, llegan porque se ponen ítems, viste, tipo que inventan ahí en la administración pública. Como por ejemplo uso de camionetas. Claro. Por decir algo. Tienen ítems así en las liquidaciones. Entonces, uso de camionetas, pum, 700.000. Y ahí capaz que llegan. ¿Entendés? Montón. No, bueno, hay ítems así. Entonces, lo que está claro es que veían venir eso y dijeron, ¿de qué manera lo podemos arreglar? Entonces llamaron a las grandes cabezas de la administración pública y dijeron, bueno, tenemos que solucionar este quilombo porque si nos descuentan impuestos a la ganancia a todos los jefes, a todos los ministros, subsecretario, esto, lo otro, qué sé yo, ninguno va a querer ser. Está perdiendo plata, ¿entendés? Valga la redundancia. Sí, de ser. Mirá, nadie va a querer ser. Bueno, entonces, ¿y de qué manera lo podemos solucionar? Y ahí entraron y usaron todos sus recursos tecnológicos, humanos e intelectuales en un arrojo de ingenio. Dijeron, pero esto es muy fácil, amigos. Que lo pague la gente.
Que lo paguen los boludos. Como Entonces- siempre. Entonces quedaron todos, viste, en la mesa, viste esas mesas largas, quedaron todos así Sí. obnubilados por esa solución y dijeron, demonios, señorita. Tienes razón. No, Y ahí fue es muy que- triste esto, boludo. Ahí Dejate fue de que joder. surge esta solución. Dijeron, pero si tenemos estos jubilados y docentes y tal, que pueden pagar. Pueden más todavía de Claro, lo que le claro. estamos sacando. Pero si Sí, no están sí. en el piso, no están en el piso, todavía no comen del tacho de basura. Claro. Entonces, que paguen ellos el impuesto a las ganancias. Ok, ¿cómo lo anunciamos? Bueno, hay que ponerle en la en la redacción del texto. Pará, ¿dónde está? Llamar de prensa. Entonces, viene el de prensa. Sí, mi señor. hay que anunciar que vamos a hacer esto. La idea es que la gente no se dé cuenta. Y hay que ponerlo así como ponderarlo. Ok. Listo. Entonces salen todos. Ya el chabón de prensa le mandó WhatsApp a todos los medios adeptos, aquellos que reciben altas pautas. Y les mandó el parte. Entonces ponen, viste, en un hecho inédito, el gobernador de la provincia de Santa Cruz garantizó a los trabajadores estatales que no serán alcanzados por el regreso del impuesto a las ganancias que ellos mismos votaron. Claro. Porque Sí. Vidal apoya a Milei y a todas las locuras que haga. Él iluso Sí, sí, pensando de que le tirarían un huesito y no le están tirando nada. No. Entonces, bueno, siendo el único gobernador hasta ahora, medida única y ejemplar, donde el gobernador se pone al frente de este ataque al bolsillo de los santacruceños y toma una firme e ingeniosa decisión. No hay antecedentes de que un gobernador diga asumiremos este impuesto. Claro. Bueno, y ahí está. Entonces Y, estamos. La idea es que quede de esa manera, Claro. como el Salvador. Claro, y la gente no sabe tampoco que en la administración pública no llegan a 800.000 pesos. Están, viste. Claro. El que más gana, no sé, ponele que hay uno con un montón de empujones, puede llegar al palo 200. Ponele. Claro. Digo, en promedio, el salario promedio de la administración pública provincial, me animo a decir que anda en los 570, 550 mil pesos. Y estoy siendo generoso. Por ahí sí, un poquito más capaz. Pero son No, chautas. pero promedio. Entonces, ¿para quién fue esto? Ya lo dijimos. A ver, se la sacan a estos que no llegan el impuesto a las ganancias, a los jubilados, a los docentes, a todos, para pagarle a un porcentaje mínimo. La casta. Me olvidé de la casta. Buen día, casta. Me he olvidado de la casta. Hace tiempo que no saludo a la casta. La casta santacruceña puede dormir tranquila. Pagaremos su impuesto. No va a las pagar ganancias. impuestos. Le vamos a pagar nosotros el impuesto a las ganancias. Vamos Quédate todavía. tranquilo, pa. Que nosotros te pagamos el impuesto a la ganancia. Pero, a ver, de todas formas, esto es absolutamente democrático y es lo que los y las santacruceñas eligieron, ¿eh? No, sí, olvídate. Al campito. Solamente nosotros estamos haciendo una descripción, lo estamos tomando con humor, obviamente, de estas noticias que no hacen más que reírse en tu propia cara y en la nuca de vos, que las votaste. Claro. O sea,
remedios, alimentos, salarios. El lunes hablábamos de cooperativas que están cerrando, aprietes. Bueno, es lo que el santacruceño necesitaba. ¿O me equivoco? No, me parece que no era eso. Yo entiendo que sí, que es absolutamente democrático. Lo que la gente puso en la urna, a partir de ahí, se puede hacer lo que quiera. Es un cheque en blanco que le hemos dado al chubutense. Sí. ¿Quién iba a pensar, no? Que un chubutense no viniera... Bueno, quiero ir a pensar que un loquito como Peluca iba a estar en la presidencia. Bueno, sí, también. También. En fin. Hasta ahí la primera noticia de la que por ahí Liliana dice, pero si nos llegan a los 800.000 pesos, ¿qué ganancia van a pagar, chicos? Por favor, coherencia. Claro. No. La ganancia, a ellos no le van a descontar la ganancia, pero van a pagar la ganancia. Claro. La ganancia en realidad, no se lo van a descontar. Ahí el de prensa entendió mal. Y tendría que haber dicho, bueno, Vidal anunció que los santacruceños pagarán las ganancias. Pagarán impuestos a las ganancias. Todos pagarán impuestos a las ganancias, coma, Claro. de la casta. Sí. ¿No? Algo así vendría a ser, sí. En una decisión inédita, en un giro inesperado, el gobernador Vidal anunció en la tarde de ayer, en compañía de las cabezas gremiales más importantes de la provincia de Santa Cruz, que los y las santacruceñas financiarán el impuesto a las ganancias de la casta santacruceña. Así Sí, lo sí. confirmó en una reunión llevada a cabo en Casa de Gobierno en compañía de ministro de Gobierno, ¿cómo se llama? ¿Luxen? Bueno, Luxen. Luxen. La medida fue recibida con agrado por parte de las conducciones sindicales que manifestaron estar perplejos por esta noticia que beneficiará a cada uno de los santacruceños. Sería más o menos así Algo así, sí. la crónica del mundo del revés. Bueno, escuchamos un poquito de música, ya venimos.
44 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Che, estoy viendo, ¿están transmitiendo la declaración de Cristina Kirchner? ¿Puede ser? ¿Es así? Nadie lo va a escuchar, Sior. No tengo Twitter, no sabría decirte. No, pero está acá en la transmisión nuestra, en donde estamos viendo los principales canales de noticias, hay y ya casi te diría que cadena nacional. Ah, entonces sí. A ver si podemos chusmear. Declara Cristina Kirchner, después de la pandemia hubo un aumento de violencia política. A ver, vamos a ver si podemos chusmear un poquito. Ponemos el audio. El audio va a salir únicamente. ¿Cómo debe alegar a alguien? Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, si podemos mentiras, difamaciones, pispear contribuyendo todo a un clima. ¿Qué es lo que está diciendo? Me acuerdo que eso fue entre el 22 de agosto y del 1 de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba, ni siquiera puede... A ver, ¿quién más lo tiene? La Nación, a ver, vamos a La Nación. Ahí está, a ver. Bueno, sí, efectivamente está declarando Cristina como objeto del atentado que se está investigando en Comodoro Pi. Se está investigando a los autores y no a los autores intelectuales. Es muy mala la calidad de sonido, así que después vamos a ver si podemos... Y la están filmando con un StarTAC. Sí, con un Nokia 1100. Sí, y le apagaron la luz, de paso. ¿Habrán pensado este es Milei? Ah, claro, Milei hay que hacerle siempre una cosita, no de perfil. Apagan la luz, claro. No, ya dejan el estudio así directamente para que no lo cambien más. Che, volvió Dolina, lo tengo que ver. Sí, estuvo en Blender. En realidad, Dolina nunca se fue. La venganza será terrible. Se emite, sí. Cotidianamente, pero ahora suma el stream de Blender los lunes de 23 a 1, si mal no recuerdo. No, o sea, no es que hubo una novedad, es la venganza, no se desvirtuó en absolutamente nada el programa. No, seguramente que no. Sí. Solamente que los podés ver a Bartow, a Gillespie y a Dolina como si estuvieras en el teatro. Viste que ellos hacen presentaciones en el teatro. De hecho, programa, sí. La venganza será terrible, la han llevado a distintos países del mundo. Sí. O sea, hay veces que transmiten desde España, desde algún lugar parecido a ese. Ayer se armó... Ayer fue. Se armó polémica por ahora llamado Muppet, que en el final de su presentación diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni hizo como una especie de chiste, apoyándose en una efemérides, donde dijo: hoy es el día del zurdo y por eso saludamos a los zurdos que han contribuido al país, tal como bla 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 bla, sin olvidarse a los zurdos buenos. Claro, se ve que hay zurdos buenos y zurdos malos. Y bueno, mira, ahí le prendieron la luz a Cristina, Ah, ¿sí? Se acordaron. Le prendieron la luz y le cambiaron la cámara. Ah, sí. Ahí está. No sé. Acá la veo en Nación que está más clarito. Bueno,
Que te decía... Uy, ¿qué estaba hablando? Del Muppet. Ah, ok. Muppet Adorni. Y se ve que en un momento alguno de los presentes, allí en la sala de conferencias de Casa Rosada, dijo: hey, pará, te estás olvidando del zurdo más importante del mundo. ¿Qué? Maradona, le dicen. Claro. ¿Quién? Claro, no, Y pero y le reafirman y le dicen: él también era zurdo. Y chau, se fue. Provocación. Obvio que la reacción de los y las argentinas fue contundente porque le fueron al hueso. Casi te diría que tuvo que pedir disculpas. No lo hizo, obviamente. Pero no tardó Dalma Maradona en contestarle. ¿Dalma o Janina? Dalma. ¿Quién es esta? Dalma. Yo las tengo, las confundo, ¿eh? No, Dalma es. Bueno, ok. 3 veces te dije Dalma. Sí. Dalma salió y obviamente le contestó, ¿no? ¿Quién es este? ¿Quién sos? Muppet, no existís. Argentina es conocida en el mundo gracias a mi papá. O sea, vos decís Maradona en el mundo y o sea, imagínate que en realidad es así, ¿eh? Es así como te lo digo. O sea, vos estás en el medio de una guerra y decís Maradona y te dicen: paren, Argentina. y ambos bandos desisten de tirar misiles. Te Hasta saludan, que pases vos. Claro, se sacan una foto y te sacan de ese quilombo y después se siguen atacando. No, pero es verdad. Hay anécdotas sobre gente que no. En controles fronterizos, medios raros, que han dicho Maradona y han zafado. ¿Y qué es lo que estoy diciendo? No lo digo porque es mentira. Fue así. ¿Dónde fue que alguien contó que estaban... había empezado un conflicto bélico y el tipo no sabía cómo hacer para irse de ese país? Creo que en Israel. Sí, bueno, me parece que de ahí. Un país así. Y el tipo dice: Maradona, Argentina, Messi, qué sé yo. ¡Oh, Maradona! Pará. No sé qué. Chao. Es así. Y bueno, sí. Y Adorni quiso... no sé qué quiso decir, pero la verdad que quedó como un pelotudo. Se quiso ser gracioso y hacer una provocación igual. Con todo lo que significa todo. Maradona, mal o bien, te guste o no, le entró por todos lados. Esta especie de chiste que quiso hacer y quedó como quedó muy mal. Sí. Bien, atención, Río Gallegos, atención Santa Cruz, porque nos llega hasta nuestra mesa de trabajo información policial de último momento. Estamos buscando a un matrimonio que está desaparecido. Las autoridades policiales emitieron una alerta de búsqueda luego de la desaparición de un matrimonio de avanzada edad. Se trata de Luis Marcial Valderas, él es de 84 años, y Ana Adriana Ollarzo, de 74, quienes fueron vistos por última vez el día de ayer alrededor de las 18 horas, cuando salieron de su domicilio ubicado en la calle Estado de Israel, esquina Zapiola. Atención, es una pareja de adultos mayores, Luis Marcial Valderas, de 84, y ella, Ana Adriana Ollarzo, de 74. Ayer a las 18 horas salieron de su domicilio en Estado de Israel, esquina Zapiola. La pareja se movilizaba en un Volkswagen Polo de color azul, patente, anotá, AC sí. 690 DS. ¿Sí? Ellos dos se movilizaron en un Volkswagen Polo color azul, patente AC 690 DS,
y desde ese entonces no han regresado. No han regresado ni se tiene información sobre su paradero. La denuncia fue presentada por su hija de 52 años, quien recibió una llamada de su hermana informándole que sus padres no habían vuelto a casa. Hay que destacar que aproximadamente 1 o 2 meses la pareja sufrió un episodio de desorientación. El juzgado de instrucción número 2 de la localidad, a cargo de la doctora Natalia López, ya ha sido notificado y se ha desplegado un operativo de búsqueda que incluye la emisión de clave de localización y demora de todas las unidades operativas en todas las unidades operativas de la región. Así que pedimos a la comunidad, luego vamos a publicar la imagen de esta pareja que ya se está buscando en Río Gallegos y por supuesto en la provincia, porque esto viene para todos lados. O sea, cuando hay una alerta de este tipo, a todas las unidades policiales se las notifica. Repetimos, se busca a una pareja, adultos mayores, Luis Marcial Valderas, él es de 84 años, y Ana Adriana Ollarzo, de 74. Fueron vistos ayer a las 18 horas cuando salieron de su casa en Estado de Israel, esquina Zapiola. Ellos se movilizaban en un auto marca Volkswagen Polo de color azul, patente AC 690DS, y desde entonces no han regresado. Su familia y nosotros también estamos buscándolos. Así que pedimos la colaboración. Si ustedes ven a 2 adultos mayores que pueden ser que estén desorientados, bueno, avisar, hablar con ellos, preguntar si ellos son Luis y Ana. Y bueno, si es así, bueno, llamar, avisar a las autoridades, de manera que estos 2 abuelitos lleguen sanos y salvos a sus domicilios y se reencuentren con sus familias. Atención, tengamos un poquito de empatía. Si vos estás escuchando esto, bueno, capaz que tenés algún grupito en WhatsApp y avisen que están buscando a un matrimonio de adultos mayores que está por el momento desaparecidos. Bueno, ya está todo anotado. Ojalá que aparezcan prontos. Sí, yo creo que van a aparecer.
Bien, vamos a continuar con un poquito de información. Esta quizás no tan agradable, pero sí que tiene que ver con la realidad. En la era Milei, la pobreza en Argentina abarca un 73,3% de la población. El informe está... Bueno, esta nota es parte de la información que
brinda a la comunidad nuestro portal web info24rg.com. Ya lo hemos dicho muchas veces, que es la columna vertebral de este programa. De esta manera lo titula y, bueno, habla un poquito de un último informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, la ya conocida como CELAC, donde este informe arroja cifras contundentes y alarmantes sobre la pobreza en Argentina. Se estima que un 73,3% de la población, sí, escuchaste bien, 73,3% de la población vive en condiciones de pobreza. A esto yo le sumaría, estaría bueno que cada uno de nosotros se dé cuenta de que todos los días hay millones, no uno, que ya uno sería feo. Cientos es gravísimo, pero millones, millones de chicos y chicas, niños, ahora que estamos en el mes de las niñeces, sí, están pasando hambre. No, hay días que no comen. De esto no se está hablando. O sea, se habla mucho de Fabiola, se habla mucho de Alberto. Sí, entiendo que pelo igual. Entiendo que se tiene que hablar, pero no sé si es lo importante. Yo creo que no es lo importante. O sea, nuestras generaciones de argentinos, las próximas, se están cagando de hambre. No comen. Hay días que no comen. Y vos dirás, y bueno, ¿y ustedes por qué no hacen nada? No, no es nuestro rol. O sea, esto es el don pirulero. Cada uno tiene que atender su juego. Pero siempre en beneficio. O sea, Argentina es un país que no tiene que estar en